Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos en Cristo Jesús. Aquí sus hermanos Oscar Martínez, Heidi Rivera, en una noche más para el estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Nos gozamos grandemente porque el Señor nos ha estado ayudando. Amén. Gloria a Dios para seguir trayendo estos estudios. Aleluya. Esta noche va a estar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Vamos a estar en Apocalipsis 3, de los versículos del 7 al 13. Así que busque su Biblia y busque su libreta o lápiz y papel, y entonces para que tome sus notas para esta noche. Amén. Les recuerdo, dele share, comparta con otros que el estudio bíblico está comenzando ahora. Gloria a Jesús. Y también les recordamos que tenemos un canal de YouTube donde se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Amén, gloria a Jesús. Así que ahí están todos los estudios, tanto del libro de Daniel como los que estamos dando de Apocalipsis, y puede ver otras cositas más, música y otros estudios más que hay puestos ahí. Son de interés, así que suscríbase y sea parte de este ministerio de enseñanza. Amén, gloria a Jesús. Bien, vamos a comenzar orando. Bendito Dios, vamos a poner en oración a unas personas que están enfermas. Mi tía en Puerto Rico, Idi, le están haciendo un estudio del corazón que tarda entre 6 a 8 horas. Y me gustaría, ¿verdad?, que la pusiéramos en oración, que Dios tome control de ese estudio que le están haciendo, que sean las manos de Dios quienes dirijan las manos de esos médicos. También tenemos los primos de nuestra hermana Joan en la Florida que se encuentran con el COVID, y uno de ellos, que se llama Oscar, está bien grave, está en coma. Así que vamos a orar para que sea Dios el que, ¿verdad?, ponga su mano sanadora. Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias una vez más por permitirnos estar aquí, Señor, trayendo el estudio bíblico para cada uno de los hermanos y hermanas que nos vean, Señor. Te pedimos, Señor, que tomes control del mismo, Señor, que les hables a ellos y que nos hable también a nosotros a través de tu palabra, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, oh Dios mío, y que podamos entender qué es lo que tú nos quieres decir, Señor, sobre todo en estos días tan difíciles, Padre amado. Mira, queremos ponerte, Señor, delante de ti, a mi tía Idi, Señor, a los primos de Joan, Señor, a Oscar, a Yamil, Dios mío, que están con el COVID. Padre amado, te pedimos salud para ellos. Toma el control, Señor, de esos médicos. Oh Dios mío, las manos de ellos, Señor, y pon salud en esas vidas. También todo aquel que está pasando por estos momentos tan difíciles del COVID, Dios mío. Siempre te digo que la enfermedad, Señor, es tan mala, Padre amado, porque si los cuerpos están enfermos no podemos servirte. Pero te pedimos, Señor, que tú sanes, que tú lleves toda dolencia, toda enfermedad, Señor, que deshagas, Señor, oh Dios, este virus tan terrible, Señor, oh Dios, en los cuerpos de cada uno de tus hijos, Señor. Sana el que no te conoce, que pueda ver tu mano poderosa obrando. El que está apartado, que se reconcilie contigo, Señor, en medio de esta situación, Señor. Dios mío, te pedimos, Padre amado, misericordia, salud, salvación para las almas, Señor, oh Dios. Glorifícate en todo esto, porque aún en estos tiempos finales, Señor, todavía, Señor, tu mano poderosa no se ha cortado. Aleluya. Obra, Señor, en salud, Padre. Obra en salvación. Obra, Señor, aleluya, en cada vida, en cada corazón, Padre. Te lo suplicamos, mi Señor. Oh Dios, en el dulce nombre de Jesús. Y te damos las gracias. Aleluya. Amén y amén. Bien, dele share. Comenzamos el estudio de esta noche, el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Dele share, comparta. Mientras
cantamos un corito mientras estábamos haciendo el Amén. estudio, Sí, Señor. ¿verdad? El estudio habla de una corona que Dios tiene para nosotros. Y venía a mi mente pues un corito que dice: yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no te tardes en venir. Mas yo no endurecí mi corazón y a los pies de Cristo me humillé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: hijo mío, no te tardes en venir. Mas yo no endurecí mi corazón y a los pies de Cristo me humillé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Y me dijo: hijo mío, levanta, que tus manchas con mi sangre yo lavé. Alabanza al Señor. Esta es la corona que Cristo tiene preparado para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Pero Él nos salvó, nos perdonó. Como dice el corito, nuestras manchas los limpió, los quitó y nos dio esa promesa donde vamos a estar un día con Él en el cielo por toda una eternidad. Amén. Bien, comenzamos el estudio de esta noche. Gloria a Dios. Amén. Por aquí mi hermano y mi esposo, Oscar. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Vamos gloria a Dios. tener en esta noche el estudio del mensaje a la iglesia de Filadelfia, que se encuentra en Apocalipsis, el libro de Revelación, el capítulo 3, del verso 7 al verso 13. Y vamos a empezar leyendo alabanzas al Señor. Dice la palabra del Señor en el verso 7 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, dice estas cosas. Bien, la iglesia, esa iglesia existía físicamente en el Asia Menor, amén, lo que hoy se conoce como Turquía. Amén. Y quería que la hermana Heidi lea una introducción que tenemos del libro Apocalipsis, un libro abierto para hoy, del reverendo Luis G. Ortiz, para que nos haga una introducción a lo que este verso 1 nos está hablando. Amén. Dice: la ciudad de Filadelfia estaba a 45 kilómetros al sureste de Sardis. Fue fundada por Atalo Filadelfo en un lugar estratégico, cerca de las fronteras de 3 países, de Lidia, Misia y Frigia. Era pues puerta de acceso hacia el este para propagar el idioma y la cultura griega hacia el Asia. De todas estas 7 ciudades, Filadelfia es la mejor que ha salido del azote de los siglos y de los terremotos. De Éfeso solamente quedan escombros. Esmirna se conoce con el nombre de Izmir y es una población turca. Perdóname un segundo. Dice que de Éfeso solamente quedan escombros, ruinas. Esa fue la iglesia que el Señor le dijo, ¿verdad? Le dijo que volviera a su primer amor, que viera dónde había caído. Y dice, porque aparentemente pues no volvieron al primer amor. O sea, ¿por qué te lo digo? Porque de la ciudad actualmente no queda nada. O sea, que es un lugar para ir a hacer arqueología, a buscar ruinas. Entonces me dice que la otra, ¿cómo es? Esmirna. Esmirna se conoce con el nombre de Izmir. Todavía existe entonces con otro nombre. Sí, y es una población turca. Fíjense que la iglesia sufrida, la de Esmirna, la que el Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa
aparentemente en medio de la tribulación y la persecución, sí se quedó fiel y hay por lo menos hoy algo allí. Amén. Amén. Sigue leyendo, ¿qué más dice? La de Éfeso no fue que dice, si no vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar. Sí, sí. Pues. Por eso digo que aparentemente sí se le quitaron, Ajá. Sardi es una pequeña villa. Existe todavía. Tiatira, que se llama Axizar, y Pérgamo, Bergama. Mahoma es invocado en esas mezquitas. O sea que esas son ahora mismo musulmanes. Y la Odisea es morada de zorros y lobos. Fíjense que todo ese lugar que se está mencionando ahí, lo que es Turquía hoy día. Turquía es un país musulmán. Amén. Toda esa región, toda esa zona llegó a ser una zona evangelizada, pero de una manera tremenda. El apóstol Pablo trabajó en esa zona. Amén. Esas 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis no eran las únicas iglesias que habían muchas más. Amén. ¿Por qué solamente se mencionan estas 7? Porque estas 7 tienen relación con el mensaje que se quiere llevar a este tiempo nuestro, el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia, los 2000 años, estos que están entre la ascensión de Cristo y el levantamiento de la iglesia, aproximadamente unos 2000 años. Amén, que estaba ya profetizado, que donde Dios iba a atender más al pueblo gentil e iba a dejar de lado al pueblo de Israel por un tiempo, para entonces atenderlo durante el periodo de la gran tribulación. Quiere decir que estos nombres de estas ciudades coincidían con una circunstancia que iban a vivir la iglesia en ciertas épocas. Amén. Entonces, por eso es que se escogieron de las muchas que habían, escogieron estas 7 por esa razón. Entiendo yo que fue por eso. Amén. Amén. Bien, estamos viendo entonces que Filadelfia es la 6ª iglesia, el mensaje a la 6ª iglesia que se encuentra en el libro de Apocalipsis, los capítulos 2 y 3. Entonces, el nombre Filadelfia significa amor fraternal. Amén. Representa a la iglesia del periodo desde el año 1750 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Amén. En el 1750 empiezan los avivamientos que despiertan los muertos de Sardi. ¿Se acuerdan que la iglesia de Sardi decía, tienes nombre de que vives, pero estás muerto? Fue en la época donde hubo donde Martín Lutero clavó las 95 tesis, empieza un movimiento, ¿verdad? Un movimiento de renovación. Se apartan de las mentiras y los engaños de la religión tradicional. Amén. Y empiezan a buscar verdaderamente. Pero el Señor le dice, tienes nombre de que vive, pero estás muerto, porque fue un despertar que no fue espiritualmente poderoso. Entraron unas verdades bíblicas que se habían perdido, pero no lo recuperaron todo, se quedaron, ¿verdad? Una cosa buena, mira, pues se restauró la doctrina de la salvación por la fe, que no es por obra, sino por fe. Amén. Eso está muy bien. Pero hubo otras cosas que se quedaron atrás. Salieron, pero se trajeron cosas de allá también. Pero en este año, en 1750, empiezan unos avivamientos espirituales. Amén. Fíjate, mencionaste la iglesia de Esmirna. Y la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia son las 2 iglesias que Dios no les reprocha nada. La sufrida y la del amor fraternal. Amén. Que Dios no les reprocha nada. Exactamente. De las 7 iglesias, estas 2, como tú dices, pues no reciben un reproche de parte del Señor. O sea, que solamente le dice, mantén lo que tienes, sigue así como va, no cambie. Ahora, vamos a ver algo. Empiezan los avivamientos. Comienzan con Jorge Whitefield en el 1739. Amén. Un avivamiento poderoso que hubo. Amén. Seguido por los de Juan Wesley, Carlos Finney, D.L. Moody. Amén. Todas estas personas, Dios las usa. Hubo otras más, muchas más. Además, eso fue entre otros. Estas personas empiezan un avivamiento espiritual poderoso en aquel tiempo. Estamos hablando de, ¿verdad? A partir del 1750 en adelante.
Entonces, el avivamiento produce otra cosa. Cuando la iglesia está buscando de corazón del Señor, se está metiendo cada vez más con Dios, surge algo. Empiezan los llamados al campo misionero. Como en Hechos capítulo 13, que estaban trabajando allí en Antioquía y estaba todo precioso, poderoso, y ahora de pronto Dios habla y dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Quiere decir que empieza Dios a llamar a mucha gente al campo misionero. Alabanza al Señor. De hecho, toda iglesia donde hay un despertar espiritual poderoso, termina enviando misioneros, atendiendo la obra misionera. Alabanza al Señor. Amén. Y aquí en el verso 8, vamos a leer el verso 8. Yo conozco tus obras y aquí te he dado una puerta abierta delante de ti y ninguno la puede cerrar, porque tú tienes una poquita de potencia, poca fuerza, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, en ese verso 8 se nos da a entender que hay una puerta que se abre. ¿Y quién la abrió? El Señor. La abrió el Señor. Amén. Amén. Y esa es la puerta que estamos hablando. Con los avivamientos empiezan a salir misioneros hacia todo el mundo, como William Carey en 1793, que salió hacia la India. Desde que Carey embarcó como misionero a la India, en donde halló una puerta abierta, el Señor ha estado abriendo puertas a diferentes sitios, a Asia, África, Suramérica y a otras tierras hasta el día de hoy. O sea, por eso que estamos diciendo que este mensaje a la iglesia de Filadelfia empieza en ese año, pero sigue y continúa hasta el momento que la iglesia es levantada en el arrebatamiento. Alabanzas al Señor. Dios llamó, estos son los más conocidos, por ejemplo, porque vamos a hablar de un Livingstone, amén, de Hudson Taylor. Hudson Taylor, que fue a China. Podemos hablar de una mujer como lo fue Gladys Aylward, amén, que era británica, pero Dios la llamó a la China y trabajó allá muchos años. Dios la usó en diferentes sitios. Ese es el tiempo donde empiezan a salir los misioneros al mundo entero. Amén. Consecuencia del avivamiento, empiezan a salir. Y empieza el evangelio a regarse por el mundo entero. Que eso es muy bueno. Eso era lo que Dios quería desde un principio. Dios no quería que el evangelio se quedara en una sola zona, en un pequeño grupo. Amén. Quería que todo el mundo recibiera el mensaje del evangelio. Y eso es lo que sucede. Por eso se le llama la iglesia de Filadelfia el amor fraternal. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tú verdaderamente muestras el amor de Dios que hay en ti cuando tú compartes lo que Dios te ha dado. Amén. Lo de Dios es lo único que tú puedes darlo y como quieras sigues recibiendo. Amén. Otras cosas materiales pues tú las das y bueno, ahí está, te quedaste sin ellas. Pero espiritualmente no es así. Tú das lo que Dios te da y Dios te da más todavía. Amén. Amén. Eso es así. Así que vamos a dar lo que Dios nos ha dado. Dice la Biblia, pues por gracia recibiste, pues dad por gracias también. Y nosotros podemos ser testigos de eso porque mientras estuvimos en el campo misionero, nosotros vimos al Señor precisamente dándonos para que nosotros pudiésemos dar más. Amén, amén. Y como tú dices, da por gracia lo que por gracia recibiste. Y yo vi al Señor muchas veces, ¿verdad? Tratando conmigo y me dice, dalo y te daré más. Amén. Y no me estoy refiriendo a material, me estoy refiriendo a lo espiritual. Porque cuando tú vas y llevas el evangelio, ¿verdad?, a otros lugares donde Dios te pone, donde Dios te llama o te lleva, pues es donde más tú ves la mano de Dios obrando. Amén, amén, amén. Es donde más tú ves que Dios se glorifica y que Dios hace unas cosas que normalmente tú no ves. Eso y es precioso. Es hermoso ser misionero y es la época que Dios llamó para tantos misioneros. No dice en el libro de los Hechos que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Por lo tanto, la puerta que Dios abrió. Y esa puerta que Dios abre no la puede cerrar nadie. Amén. Mira, cuando estuvimos de misioneros en España, esos 12 años que estuvimos allí, el Señor nos abrió unas puertas. Amén. En España, pero con
con el grupo de los gitanos. Amén. Y ellos me decían, por lo menos en una o dos ocasiones me llegaron a decir, me dice, hermano, nosotros aquí no dejamos que venga gente de otro lugar y venga y sea parte nuestra. Santo Tú has Dios. sido una excepción. Amén. Y yo dije, gracias Señor, esta fue la puerta que tú abriste. Amén. El que abre y ninguno cierra. Porque mire qué bonito que alguien te diga eso y tú estás Amén. consciente y dices, es verdad que aquí ellos no dejan entrar a nadie. Inclusive en una ocasión, mira lo que nos sucedió. En una ocasión, una hermana me dice, hermano, yo quiero que usted vaya a la congregación donde yo conocí al Señor. Y yo dije, pues venga, te vamos a acompañar. En aquellos tiempos no teníamos coche, como dicen allá, que no teníamos carro. Ajá. Pero vino un hermano y nos buscó. Cuando el hermano nos recibe en su furgoneta, nos mira, me pregunta, ¿usted es ministerio, hermano? Ministerio quiere decir que sí era ministro. Amén. Y yo le dije, sí, hermano, soy ministro. Ah, muy bien. Y nos fuimos a la iglesia esa. Y resulta que cuando llegamos a esa iglesia, el pastor estaba allí, pero estaba enfermo. Entonces, pues estaba el culto desarrollándose normalmente. Y viene este hermano, el que nos llevó, me dice, mira, el pastor está enfermo. ¿Usted puede orar por los enfermos? Sí, como no, hermano, yo puedo orar por los enfermos. Me hicieron, ¿verdad? Lo dijimos y oramos por los enfermos, incluyendo al pastor también. Y cuando terminamos me dice, ¿usted puede predicar? Yo, sí, cómo no, voy a predicar. Amén. Hermano, terminé predicando en una iglesia de un concilio en España que se llama Filadelfia, donde no permiten a nadie que no sea de su concilio ministrar ni predicar ni nada. Y yo digo, esa es una puerta abierta que Dios no abrió, que era prácticamente imposible que sucediera en términos normales. Pero Dios lo hace. Entonces, mira hermano, siempre que usted busca y profundiza más con Dios y se consagra más a Dios, Dios va poniendo en su corazón el deseo de compartir eso que usted está recibiendo. Sí, Señor. Me acuerdo de un testimonio del autor de este libro, el hermano Luis M. Ortiz. Dios lo había llamado al campo misionero, pero él no quería ir. Entonces él se fue, vino a los Estados Unidos a estudiar periodismo, que era lo que él quería hacer, periodismo. Entonces, cuando él tenía sus ratos de devoción y de oración, no oraba muy profundamente, porque cada vez que profundizaba mucho en la oración, recibía el llamado otra vez. Y él decía, no, hasta aquí nada más, porque si no. Y así siguió un tiempo. Y una noche, estando en un apartamento aquí en los Estados Unidos, no sé dónde el lugar, porque no me acuerdo, pero yo escuché ese testimonio un par de veces que lo contó. Alguien le toca la puerta. Y cuando él abre la puerta, hay una persona allí. Y esa persona, un hombre vestido normalmente como cualquier persona, le dice, te he estado llamando para que salgas al campo misionero. Santo. Y él le dice, Señor, es que ahora no puedo. Entonces cuando iba a decir eso, el hombre que está hablando con él saca la mano así. Y resulta que la mano es tan grande que lo cogió a él y lo arropó. Y él quedó, como decir, este bolígrafo. Él quedó así. Entonces le dice, vas a ir al campo misionero. Señor, es que tengo que estudiar. Y empezó a apretarlo. Vas a ir al campo misionero. Señor, es que Dios. Sí, voy. Y lo soltó. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Dios nos ama. ¿Y sabe por qué Dios quiere que salgan gente? Que dice la palabra en Juan capítulo 4, dice que los campos están blancos, que son pocos los obreros, Sí, y son muchas las mías y pocos los obreros. Es que el Señor ama a los pecadores. Amén. Y tú y yo somos las personas que vamos a ir a alcanzarlos a ellos. Amén. Somos la iglesia Filadelfia, la del amor fraternal, el que verdaderamente ama. Y el amor se muestra, hermano, compartiendo lo que Dios te da a ti. Sí, Señor. Así que ciertamente esta iglesia en este tiempo que todavía está vigente, ese tiempo de Filadelfia está activo hasta el día de hoy. Señor. O sea, está activo hasta el día del arrebatamiento. Dios nos está llamando. Amén. Primero a consagración, avivamiento espiritual y luego a salir a buscar las almas. Mire, nosotros fuimos al campo misionero en España, nosotros no somos predicadores, no somos evangelistas, nosotros somos maestros de la Biblia, hermano. Pero ¿sabe qué? Que encontramos en España una gran hambre espiritual por la palabra de Dios. Amén. Y ella enseñaba y preparaba maestros de niños
y yo bregaba con los adultos. Y preparamos lo que se llama las escuelas bíblicas, que allí era una cosa casi desconocida, casi, porque había sí que se hace, pero casi nadie, por lo menos dentro del grupo que nosotros trabajamos, que era el grupo de los gitanos, eso casi no se conocía, una escuela bíblica, y tuvimos que explicar lo que era y dar una demostración, y cuando les gustaba, dice, pues yo quiero que eso se haga en nuestra iglesia. Sí. Ciertamente, hermano, siempre hay cosas para hacer dentro del campo misionero, dentro de la obra de Dios, hay muchas cosas para hacer. Lo que necesitamos es corazones dispuestos. Amén. Sí, y disponibles. Amén. Porque yo puedo decir, Señor, yo estoy dispuesto, pero no estoy disponible. Tengo tantas cosas, tengo tantas cosas. Y el Señor te coge y te aprieta. Amén. Y sabe una cosa, pues si vas a Él tarde o temprano, pues vete antes de que te apriete mucho. Alabanza al Señor. Mira, hermano, esta iglesia, alabanza al Señor. Fíjate, y aunque hoy en día no saldrá mucha gente, como quiera, como tú dices, ha llamado, pero de todas maneras a nosotros nos toca que donde quiera que estemos, llevemos la palabra del Señor, con nuestro testimonio o con algo sencillo, donde quiera que usted esté, ya sea en el supermercado, ya sea en un banco, ya sea de testimonio del Señor, y háblele a otros de Cristo antes de que se cierre la puerta. Amén. Eso es la prueba. Por ejemplo, la Biblia dice, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Para que te mande a trabajar fuera, empieza siendo fiel en donde tú estás. Amén. En la zona donde tú vives, con tu trabajo, lo que sea, el colegio donde tú estudias. La cuestión es que siendo fiel en lo poco, entonces Dios te considera para ponerte en otra cosa. Sí, Señor, amén. Bien, lo que le iba a decir, que ese versículo 8 también dice, pero porque tú tienes una poquita de potencia. En su Biblia probablemente dice una poca de fuerza. Fíjense, nosotros numéricamente no somos muy numerosos, la verdad. La iglesia de Filadelfia no es una iglesia numerosa. En la mayoría de las congregaciones hay gente que son Filadelfia, pero hay gente que son, por ejemplo, o la Odisea, o Sardis. ¿Me va entendiendo? O sea, eso también se refiere a personas. Personas. Y este tipo de personas que son así, con ese amor de Dios y todas estas cosas, son las menos abundantes. Una vez al Señor le preguntaron, amén, Señor, son muchos los que se salvan. Y lo que dijo fue, son pocos. Amén. Quiere decir, hermano, no espera ver multitudes grandísimas. No, las multitudes grandísimas son en lugares que posiblemente, pues, no se habla de arrepentimiento, no se habla de cambio de vida, no, que todas son cosas psicológicas. No, porque yo te voy a ayudar a que tú seas una mejor persona. Te voy a animar a que te superes en la vida. Sí, pero eso no es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de salvación del alma. Amén. Amén. Sí, Señor. Y dice que tienen una poquita de fuerza, una poquita de potencia numérica. Dice, y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Mire que dos cosas buenas. Amén. Ha guardado la palabra del Señor y no niega su nombre. Importantísimo. Entonces, vamos a ver esto. Dice el verso 9, he aquí yo doy de la sinagoga de Satanás. Pero la sinagoga no era el lugar donde los judíos iban a escuchar la palabra y a buscar de Dios. Pero sin embargo hay sinagogas, pero son de Satanás. Como hay iglesias donde ya el Señor ha quitado el candelero de su lugar, ya no son iglesias, son reuniones sociales, grupos ahí de entretenimiento, cosas para ir allí a pasar, ¿verdad? Dice, ¿qué hago? ¿Me quedo viendo televisión o me voy para la iglesia? Me voy para la iglesia, que yo me entretengo más. No. ¿Ve lo que les digo? Pues aquí está diciendo, yo doy de la sinagoga de Satanás los que dicen ser judíos y no lo son, más mienten. O sea, judíos, el pueblo de Dios, ¿no? Hay personas que dicen, yo soy pueblo de Dios, pero no lo son, hermanos, no son. Amén. He aquí yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. ¿Sabe una cosa? Que Dios honra a los que le honran. Amén. Y parece que dice, es que ellos son más, son mucha cantidad, tienen más dinero, tienen más recursos, un montón de cosas. ¿Sabe qué va a hacer Dios? Lo va a hacer que vengan delante de ti. Alabanza al Señor. Vamos a leer un versículo que nos habla acerca de eso. Gloria al Señor. Aquí tenemos a verso 9, a Romanos, ¿no? Gloria al Señor. Romanos 2. Romanos 2 del 28 al 29. ¿Qué dice, Heidi? Porque no es judío el que
lo es por de fuera, ni es la circuncisión la que es por de fuera en la carne, mas el que lo es por dentro, judío es, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. ¿Se acuerdan cuando los fariseos acusaban a Jesús? Le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y le dijo, ustedes no son hijos de Abraham. El Padre puede levantarle hijos de Abraham hasta debajo de las piedras. Hermano, de boca todo el mundo supuestamente dice que es, pero la circuncisión tiene que ser en el corazón. Amén. No en la carne. Porque ahora podemos decir, pero los judíos es el pueblo de Dios. Bueno, es el pueblo de Dios que Dios está preparando para durante el periodo que se llama la Gran Tribulación, que hemos estado hablando de eso y seguiremos hablando de eso, pues va a tratar con ellos para que reciban y entiendan quién es el verdadero Mesías, cuando sean engañados por el falso que están a punto de recibir, porque ellos están deseando que aparezca el Mesías. ¿Y quién va a aparecer? Pues el anticristo. Y Jesús se lo dijo, he venido yo en nombre de mi Padre y a mí me rechazan y no me quieren. Ahora vendrá otro en su propio nombre y a eso lo van a recibir. Y ese que van a recibir es el anticristo. Y están deseosos, usted ve las noticias de Israel, están deseosos esperando que ese hombre aparezca. Porque ese hombre les va a ofrecer paz y seguridad. Dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad, y en estos días están firmando pactos de paz con un montón de países árabes. Cada día se añaden más y cada día hay más, que todo aparentemente es algo muy bueno. Amén. Pero es bueno porque está diciendo, la Biblia dice que eso tiene que suceder para que pueda venir el Señor a llevarse a su iglesia. Así que buenísimo por eso. Amén. La cosa es, hermano, que nosotros estamos esperando al Señor, pero no en la primera ocasión. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene a buscarle su iglesia primero, primera fase. Nos vamos con él, estamos 7 años de entrenamiento allá arriba en el cielo y de boda y de cena, amén. Mientras que abajo hay tribulación y problemas y después regresamos con él. Amén, gloria a Jesús. Quiere decir, hermano, que ya todo esto se está cumpliendo poco a poco. Alabanzas al Señor. En la segunda parte que dice, aquí yo los constriñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Ajá. Isaías 60. Ajá, ¿qué dice? 14 dice, y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y llamarte han ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. Dios honra. Amén. Tú dices, a mí nadie me hace justicia, yo le sirvo al Señor, pero yo no veo. No te preocupes, que el Señor te va a poner en un lugar muy alto. Y hará que esas personas que nos persiguen, que nos acusan y que tantas cosas, vengan delante de ti, dice ahí, y adoren. ¿A quién adoran? A ti, no. Al Señor. Adoran al Señor, pero adoran delante de ti como quien dice, tú fuiste quien nos llevaste a ellos a adorar a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Y vamos a ver otro versículo más. El Salmo 2.5. Salmo 2.5, ¿qué dice? Gloria a Dios santo. Fíjense que la misma palabra nos aclara lo que quiere decir eso. O sea, nosotros podríamos pensar tantas cosas, pero si la misma palabra nos puede dar luz sobre ese tema. Amén. ¿Qué dice? Salmo capítulo 2, verso 5. Entonces hablará a ellos con su furor y con su ira los conturbará. Amén. Porque yo te establecí, mi rey, sobre Sión, el monte de mi santidad. Amén. Y como les dije, la llave de David, porque David va a reinar sobre Israel nuevamente. Amén. ¿Cuál David? ¿Un David moderno? No, el mismo David que reinó en aquel tiempo. Amén. Gloria a Dios. Que eso fue una promesa que Dios le hizo a David y él lo va a cumplir. Él va a reinar cuando, pues cuando descienda la segunda venida de Cristo, empieza el milenio, va a reinar David. El Señor le dijo a los 12 apóstoles, ustedes van a reinar sobre cada uno de las tribus de Israel, son 12 tribus, 12 apóstoles, pero el Señor Jesucristo será rey de reyes y señor de señoras sobre todo el planeta. Amén. Y todos nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes con Cristo. Amén. Hermano, yo con esa promesa
Ese es mi candidato. Amén. Gloria a Ese es el Dios. que yo quiero. Amén. Y no tengo que votar por él porque como quiera va a ganar, hermano. Alabanzas al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Bien, seguimos al otro versículo, alabanzas al Señor. El verso 10 dice, amén. Escuche bien esto. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo para probar a los que moran en la tierra. Mire, esta es la promesa más importante que se le escribe a esta iglesia de la Odisea y a nosotros. Vamos a tratar de desmenuzarla poco a poco. Porque has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra de la paciencia del Señor? La palabra de Dios, la Biblia. La ha obedecido, la ha hecho. La has guardado en tu corazón, la has hecho, la has puesto por obra. Amén. Amén. La has puesto por obra. Si tú haces eso, dice, yo también, si tú guardas la palabra, Él te guarda de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo. El universo mundo quiere decir todo el planeta, hermano, todo lo que Dios creó aquí abajo. Universo todo, mundo, el planeta. Mire esto, siempre ha habido situaciones difíciles, sí. ¿Ha habido tribulaciones? Sí, pero no en todos los lugares a la misma vez. Porque puede ser que en un lugar haya una cosa terrible, una guerra, un terremoto, pero en otro lugar hay cosas buenas. Uno dice, pues me voy para allá que está la cosa buena. Pero el problema es que viene algo donde ningún lugar de la tierra va a ser un lugar seguro ni bueno para estar. Entonces, si no hay un lugar, y dice la Biblia que no hemos sido puestos para ira, Dios no nos ha puesto para ira, ¿qué va a tener que hacer Dios? Pues mire lo que Dios va a hacer. Amén. Dice, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo, para probar a los que moran en la tierra. Los moradores de la tierra van a ser probados. Amén. Viene un tiempo que se llama el tiempo de la gran tribulación. Una tribulación tan grande de la cual nunca ha habido y nunca después jamás volverá a suceder algo como eso. Amén. ¿Qué va a hacer Dios? Te guardará de la hora de la prueba. Fíjate la diferencia entre decir yo te guardaré de la hora de la prueba o yo te guardaré en la hora de la prueba. Hay una diferencia. Si dijera en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, implica que te va a guardar. Vas a pasar por la tribulación, pero te va a guardar, te va a proteger. Como hizo con los jóvenes hebreos cuando fueron echados al horno de fuego. Pues Amén. Y el Señor se metió con ellos. Estaremos entonces ahí, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia. Si por ejemplo, si la Biblia dijera eso, te guardaré en la hora de la prueba, quiere decir que Él te va a guardar dentro de ese momento. Pero fíjense una cosa, Dios nos guarda así dentro de muchas cosas difíciles. Nosotros estamos pasando cosas difíciles y el Señor nos está guardando. Y yo veo la mano de Dios obrando. Pero lo que te quiero decir es que lo que viene ahora es tan malo y tan difícil que no habrá lugar donde tú podrás estar seguro. Entonces lo que va a hacer el Señor es lo que dice ahí. Te guardaré de la hora de la prueba. El de cambia la circunstancia, quiere decir que te va a sacar fuera. Amén. En el Antiguo Testamento ustedes van a ver unos casos. Mire qué interesante. Elías es llevado al cielo. No en un carro de fuego, en un torbellino. Pero es que está el carro de fuego, es que yo veo los dibujos. Los dibujos están montados en el carro. Pero esto cómo es. El carro de fuego fue para separar a Elías de Eliseo. Entonces viene el torbellino y se lleva a Elías. ¿Qué de Eliseo? El manto de Elías se cae y lo coge Eliseo. Ok. Eliseo, más adelante, está caminando por un sitio y unos jóvenes empiezan a burlarse de él. Sube calvo, sube calvo, sube calvo. Y él los maldice. Salen 2 osos. Y los devora. ¿Devora cuántos? 42 jóvenes. Ok. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis te das cuenta que vienen 2 bestias que durante el periodo de la gran tribulación, que son 7 años, pero la mitad, 42 meses, va a ser donde va a tener el control total, completo de este planeta. Qué casualidad. Un rapto, 2 bestias, 2 osos, 42 que son muertos.
O sea, Dios te está hablando en diferentes maneras, diferentes formas, para que tú ates cabo en tu mente y digas, espérate, esto fue lo que el Señor quiso decir. Quiere decir que dentro de poco viene el Señor, se lleva a su iglesia, empiezan los 7 años de gran tribulación, los primeros 3 años y medio, pues no, es una aparente paz, una aparente tranquilidad, todo muy bien, que el anticristo, qué bueno que este muchacho está haciendo las cosas bien. Pero después empieza los últimos 3 años y medio, los 42 meses finales, donde se mete, dice que a la mitad de la semana se mete al templo y se autoproclama a Dios y pide adoración para su persona. Todo el mundo ahí dice, espérate, este no era entonces. ¿Entienden lo que les digo? Entonces, el que no lo siga y el que no lo obedezca, él lo mata. Empieza la peor parte de la gran tribulación, la más mala. Quiere decir que todo Dios lo ha dejado claro en diferentes formas, en diferentes maneras. Es cuestión de que nosotros pues tengamos el discernimiento de decir, mira, por esto fue que se dijo aquello. Amén. Voy rapidito. Cata, capítulo 3, verso 11. Cata. Yo quería decir, ¿verdad?, a los hermanos que nos están viendo, que entren al canal de YouTube, porque en el canal de YouTube hay un estudio que se titula ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Y para todo aquel que quiera profundizar un poco más, pues véalo, porque está esta parte, ¿verdad? En los estudios. Hay 2 estudios que son sobre la gran tribulación. Uno está en el libro de Daniel y otro fue un estudio que yo di cuando estábamos. Sí. Entonces, ese también habla de lo que es la gran tribulación. Amén. Para que el que quiera, ¿verdad?, estudiar un poquito más, profundizar, ahí hay los versículos que habla de que la iglesia no pasará por la gran tribulación, según la palabra de Dios. Sí, nosotros no hemos sido puestos para ira. Amén. Pero obviamente el que sea parte de la iglesia de Filadelfia, en la que no tiene mucha fuerza numérica, la que no tiene mucha relevancia, no tiene mucho poder económico. Amén. Y usted me dice, ¿tener dinero es malo? No es malo. Pero es que da la casualidad, no ninguna casualidad, que es que las cosas son, ¿verdad? Es que lo de Dios siempre es lo poquito, remanente, pequeña manada. Los de Dios no son multitudes, hermano. Usted ve una iglesia con una multitud que se sale la gente por las ventanas, a menos que esté pasando un avivamiento tremendo, pero lo más probable es que van por otra cosa. Bendito Dios. Bueno, sigo aquí. Entonces, el verso 11 dice, Cata, que yo vengo prestamente, ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Yo busqué en el diccionario de la Real Academia Española, que tengo en mi teléfono, que la palabra cata viene de probar. Un catador es una persona que prueba, ¿entiendes? Una persona que... Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, pruébate esto, chequea bien, que yo vengo prestamente, yo vengo pronto. Ten lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tú tienes? Salvación. La salvación, porque si tú tienes un carro, tienes una casa, lo que todos tengan, el día que te vayas, todo se queda. Al final lo que te va a llevar es la salvación de tu alma. Amén. Lo que realmente tú tienes que vale mucho, mucho, mucho es la salvación de tu alma. Amén. Retén eso. Amén. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Que hay una corona en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Y tiene tu nombre. Amén. Y la tuya tiene tu nombre y la mía tiene mi nombre. Amén. Pero qué triste sería, amén, que por causa de un descuido espiritual mío, no retengo lo que tengo, me descuido y ahora viene y mi corona se la han puesto a otro, le borraron tu nombre y le han puesto otro nombre. Amén. No sé si es así, eso es yo acá pensando. Amén. Amén. Dice, para que ninguno tome tu corona. Entonces el verso 12, al que venciere, o sea, el que logre cumplir con lo que el Señor nos está pidiendo aquí, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, que mucho dice Jesús aquí de mi Dios, está hablando del Padre Celestial, y mi nombre nuevo. Mire, hermano, las promesas que Dios tiene para con nosotros. Si usted me pregunta a mí si yo entiendo eso bien, le voy a decir que no. Yo no lo entiendo completamente, pero yo entiendo que eso es
Debe ser una bendición muy grande, muy preciosa, muy maravillosa, por la cual vale la pena vivir y hasta morir también. Bendito Ajá, Dios. ¿Ves que ahí dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá fuera? ¿A qué se refiere entonces? Lo que se refiere es, por ejemplo, el templo de mi Dios. Mira, las columnas son parte de lo que sostiene una estructura. Entonces, si tú eres una columna, por ejemplo, tú eres una columna de tu iglesia, y lo eres, gracias a Dios. ¿Qué pasa? Pues tú estás dentro, ¿entiendes? Estás dentro. ¿Y quién está dentro? Pues Dios. Vamos a estar siempre cerca de la presencia de Dios. Amén. Y ese al que venciere, ¿a qué se refiere entonces al que venciere? Al que venciere, al que logre, el que logre cumplir con esto, lo que está pidiendo aquí, que dice, has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la prueba. Okay. Entonces dice después, yo vengo prestamente, ten lo que tienes, ahí hay que vencer. Acuérdate de una cosa, con nosotros combate y lucha el mundo de las tinieblas para tratar de sacarnos de lo que tenemos. Okay. El enemigo siempre tratará de evitar que las personas se conviertan al evangelio. Si no lo logra y la persona como quiera se convierte, entonces tratará de evitar que se consagre a Dios, que crezca, que se quede ahí medio, dice, se va a quedar tibio y no hay problema porque en la gran tribulación me quedo con él. ¿Ves lo que les quiero decir? O sea, nosotros tenemos que no solamente empezar el evangelio y afirmarnos cada día más, sino que tenemos que seguir, como le dijo el Señor a aquel profeta, métete en lo profundo, no te quedes en lo llanito. Me acuerdo la hermana Lilian que trajo una reflexión que dijo, no te acuestes en el borde de la cama, métete para adentro. Sí, ¿sabe qué? Hay gente que se quedó, yo me he caído de la cama. Y la hermana Heidi, mira, ¿qué le pasó? ¿Qué hace en el piso? Mire, hermano, si usted duerme en la orilla de la cama, tiene el riesgo de caerse algún día. Métase para adentro. Nosotros tenemos que meternos cada vez más profundidad. Y el enemigo no quiere que pase eso. El enemigo no quiere que tú profundices con Dios. Lo que quiere es que te quedes de lejito. Ajá, a mí me gusta el evangelio. No que te guste. Esa tiene que ser la vida tuya. Lo demás, ve después. Amén. Dice que se mantenga. Ajá. Porque Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que sufre tentación y diversas pruebas, claro está, porque después que fuere probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que para esto hay que luchar y vencer. Amén. Seguir adelante y no detenerte, y aunque pases pruebas y tribulaciones y momentos difíciles, hay que seguir. Amén. Amén. Me acuerdo en el libro El progreso del peregrino, no sé si alguien sabe sobre ese libro. El libro más vendido, después de la Biblia, es el libro más vendido en el mundo. Se llama El progreso del peregrino. Es un libro de una alegoría de un hombre que quiere llegar al cielo, pero tiene muchas oposiciones. Entonces, llega a una casa que se llama la casa del intérprete, y la casa tiene unos cuadros, y el intérprete le empieza a explicar los cuadros. Mira, eso significa eso, esto significa esto. Entonces ve un cuadro donde hay un hombre que va caminando con una espada, hay una mesa con unas personas sentadas, hay una escalera, y arriba todo el mundo gozoso y alegre. Y están diciendo, ¿quién quiere subir arriba? Firme aquí. Pero en la escalera hay 3 individuos que no te van a dejar pasar. Por lo menos van a intentarlo. Entonces, todo el mundo pasa, pero quiere estar arriba, pero cuando ve a los individuos, oye, por ahí yo no puedo subir. Pero llega uno que dice, apúntame ahí que voy a subir. Lo apuntan. Y cuando va para arriba, saca la espada y empieza a pelear con cada uno de ellos. Empieza con el primero, después con el segundo, con el tercero. Y cuando llega arriba, herido, pero subió. Amén. ¿Entiendes? Porque hay que luchar. Amén. Y esos 3 enemigos, podríamos decir, mira, 3 enemigos que tenemos los cristianos, ¿quiénes son? La carne, el mundo y Satanás. Tú tienes que luchar con esas 3 cosas. Sí, amén. Si tú logras vencer, si logras. Y te voy a decir una cosa, el secreto es que todo el mundo puede vencer.
Porque tú vas a subir en el nombre de Jesús. Tú no vas a subir con tu fuerza. Ese es el secreto. Todo el mundo puede, pero no todo el mundo lo sabe. Y obedeciendo la palabra del Señor, porque la palabra es la que te ayuda, la que te da la fuerza, la que te dice, porque ese es el libro de Dios, y te dice con toda oración, Amén, amén. en búsqueda. Y al que venciere, el que logre vencer, dice, le haré columna en el templo de mi Dios. Mire, las columnas nunca se van a ir. Esas sí no se mueven de ahí dentro. Tú le quitas las columnas a un edificio, se cae el edificio. Quiere decir que esas se van a estar siempre dentro. Y nosotros vamos a hacer las columnas. Dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Hermano, yo no te sé decir los detalles de esto, pero suena bueno y cuando venga va a ser mejor de lo que está sonando, créanme. Alabanza al Señor. La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y termina diciendo el verso 13, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cada vez que termina un mensaje a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, dice lo mismo, dice, el que tenga oído. Y uno dice, pero sí que todo el mundo tiene oído. Pero está hablando de oídos espirituales. Porque hay gente que tiene oídos físicos, pero no oyen espiritualmente, no oyen, no escuchan. Amén. Sé tú de los que oyen espiritualmente hablando. Que cuando Dios te habla a través de su palabra, tú, aunque sea algo, digas, sí, algo estoy entendiendo. ¿Sabe una cosa? El intérprete de la palabra es el mismo Espíritu Santo. El que tú recibiste en tu corazón como sello cuando te convertiste al Evangelio. Amén. Que dice, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. ¿Qué pasa? Pues si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la mente de Cristo también. Amén. Tú tienes el intérprete de esta palabra porque Él fue quien la inspiró. Quiere decir que el autor de la Biblia vive dentro de ti. Mira qué tremendo, ¿verdad? Amén. Vamos a suponer que yo leo un libro que la hermana Heidi escribió. Amén. Y yo quiero saber qué significan unas cosas, pues yo voy y le pregunto a la hermana Heidi. Amén. Pues yo tengo el Espíritu de Dios dentro de mí que me explica qué es lo que Él quiso decir. Amén. Así que ciertamente el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjate, Oscar, en el versículo 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Ahí hay como un galardón, como una recompensa. Oh, sí. Porque Dios ahí está diciendo, si vences, vas a obtener esto. Y eso se refiere a estar en la casa de Dios como tal. Pero el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:14 dice, si la obra de alguno que prosiguió el edificio permaneciere, recibirá el galardón. Porque Dios tiene un galardón. Amén, o sea, amén. Esto ¿verdad? Que se hace el vivir por Cristo. Mira, mencionaste tantos misioneros ahorita y los misioneros sufrieron todos. Sí, Señor. Porque el campo misionero no es fácil y sobre todo si tú vas a un país que no es el tuyo. Porque, por ejemplo, Hudson Taylor fue a la China y no sabía el idioma. Y tuvo que aprenderlo, aprendió hasta mandarín, según yo estuve leyendo. La pequeña gran mujer de la China tuvo que aprender, porque ella simplemente era una sirvienta. Ella era una sirvienta nada más, pero Dios la estaba llamando y siempre salía China, 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 y aunque no creían en ella, pero ella creía en el Dios que la estaba llamando. Amén. Sí. Y ella se atrevió a ir a la China, sufrió, pasó situaciones, se enfermó, perdió unas amistades que fueron quienes la ayudaron. O sea, pero vas a tener una recompensa, va a haber un galardón. Amén, amén. Es menester que el que se allega a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay, que cree que hay Dios y que es galardonador de los que lo buscan. Amén. Si tú crees en Dios, pues tienes que creer también que eres galardonador de los que le buscan. Si tú lo estás buscando, te va a dar galardones, premios. O sea, Dios es un Dios que premia. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Aunque no premiara, vale la pena servirle. Claro. Mejor.
porque ciertamente, qué amor más grande que el que Él nos ha dado a nosotros. Ese es el premio supremo. Amén. El amor de Dios, hermano, que pagó un precio muy alto por mi salvación. Amén. Mire, hermano, estar en el Señor es todo ganancia. Amén. Así que, aunque vengan las pruebas, vengan tribulaciones, vengan situaciones, vamos a seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Porque la victoria ya la tenemos. Es cuestión de confiar que Él nos va a ayudar en la parte que nosotros no podamos hacer, que Él se encargará de todo. Así que hasta aquí el estudio de esta tarde. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esperamos pues el jueves que viene, si el Señor lo permite, pues seguir. Y entonces el jueves que viene vamos a hablar de la iglesia de la Odisea. Amén. La iglesia de Filadelfia, como acabamos de decir, es la iglesia del 1750 hasta el día del rapto que se va. Pero hay una iglesia que se queda. Obviamente, lo vamos a discutir la semana que viene. Si se queda, deja de ser iglesia. Eso lo vamos a decir, lo vamos a aclarar después con más calma. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos. Gracias, Señor, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor, te bendecimos, Padre. Tú eres nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, mi Dios. Gracias por tantas bendiciones que tú nos das todos los días. Gracias por esta palabra, Señor. En tu palabra tú, Señor, has tenido el cuidado, Señor, de informarnos y decirnos, Padre, las cosas que tú vas a hacer en el futuro, Padre. Porque tú, como un padre a un hijo que ama, obviamente nos dirás, no será todo, Señor, pero muchas cosas que el mundo que no te sirve a ti, Padre, no las conocen ni las saben. Ellos viven a oscuras, en tinieblas. Nosotros tenemos la luz tuya, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, Señor. Gracias por esa palabra. Permite que todas las personas que escucharon y las que van a escuchar este video más tarde, Señor, sientan el deseo y el anhelo de servirte a ti, Señor. De conocerte más cercanamente, Padre. De tener experiencias preciosas contigo, porque vale la pena, Señor. Tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Si no conoces al Señor, acéptalo en esta noche. Dios te bendiga.